Y el día de hoy tenemos la bendición de estar en la segunda parte de esta nueva serie de mensajes que acabamos de comenzar, que se llama Cuando el amor habla. ¿Sabes por qué? Porque al mirar a la cruz, Dios nos está hablando. Nos está dando una palabra de amor, una palabra de esperanza, un mensaje para la humanidad el día de hoy. Y sabes, no sé si te has dado cuenta, pero hay momentos cuando las cosas no salen como las hemos planeado. ¿Te ha pasado eso? O cuando quizá todos tus planes han cambiado. Bueno, ciertamente con la venida de Jesucristo, los planes de todas las personas cambiaron. Pero Dios vino a establecer su plan maravilloso, su plan poderoso para nosotros. Y si tú recuerdas, la semana pasada el pastor Sergio Ramos introdujo esta serie y nos habló acerca de la primera palabra, que es la palabra del perdón. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él compartió o Él dijo 7 frases o 7 palabras que son las que recordamos durante esta época del año. Y la primera palabra, si recuerda la semana pasada, fue esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabes una cosa, tú y yo muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tú y yo respondemos de maneras que no debemos responder, decimos cosas que no debemos decir, lastimamos a gente que amamos y que no queremos lastimar. Pero al orar, Cristo estaba orando por ti también. Y vemos que estas palabras transformaron la vida de todas las personas que estaban a su alrededor. De hecho, este fue un testimonio, si recuerdas, para Esteban. Más adelante, cuando él, al estar siendo apedreado, él hizo esta misma declaración: Dios, no les tomes en cuenta su pecado. Y es precisamente por esto que Dios ahora tiene una palabra para nosotros. No solamente una palabra de perdón, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una palabra de seguridad. ¿Cuántos han escuchado la frase se salvó en el último minuto? Has visto quizá esos partidos de fútbol, ¿verdad? Donde en un mundial, donde van empatados, donde están a punto, o un equipo está a punto de perder, y en el último minuto meten un gol y ganan, ¿verdad? Y dicen, se salvó en el último minuto. O también piensa en aquellas personas que están a punto de ser ejecutadas y que fueron salvadas en el último minuto. O también piensa en un joven que se estaba ahogando y que su papá vino y lo salvó en el último minuto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque el día de hoy vamos a estudiar una historia en donde alguien fue salvado en el último minuto. Y me refiero a uno de los criminales que estaba siendo crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar, si traen sus Biblias, quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 42. Ahora, este es un pasaje muy importante, déjame decirte por qué. Porque nos habla acerca del cómo, del cuándo, del dónde y del por qué de la salvación. Y sabes algo, si hasta el día de hoy tú has estado considerando venir a la iglesia, o estás considerando tal vez el acercarte a Dios, o has estado en la iglesia pero no sabes si verdaderamente vas a ir al cielo o no, yo quiero tengo un mensaje para ti al día de hoy. Y mi oración es que al salir de este lugar tú puedas salir con la seguridad de que tú vas a pasar el resto de tu eternidad con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos recuerda que este mensaje, bueno, nos ha dado esto para que tengamos la seguridad de que tenemos la salvación. Y mira, yo voy a tratar de ser lo más claro, lo más conciso, lo más directo posible el día de hoy, pero quiero que entiendas lo mínimo
lo mínimo que tú debes saber. Y no quiero hacerlo algo como si fuera muy simple o algo que no tenga importancia, pero lo mínimo que debes saber para ser salvo. Y como tu amigo, como tu pastor, quiero que tú enfrentes esta situación de una vez por todas y que tú puedas examinar tu corazón. Y que no hay razón por la cual tú vivas 10, 20, los siguientes 30, 40 años de tu vida sin esta confianza. Por eso este mensaje es tan importante. Ahora, hay cosas en la Biblia que no vamos a saber. De hecho, muchas veces hay gente que me hace preguntas y mi respuesta más honesta es: la verdad es que no sé. Esta es mi lista de preguntas que voy a hacerle al Señor, pero hay algo que Dios sí nos ha revelado en su palabra y tiene que ver con este mensaje. Y hoy te voy a hablar no de todas las cosas que debes saber, sino de lo mínimo que debes saber para ser salvo. Y en esta historia lo que vamos a observar es que habían dos criminales que estaban siendo crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ellos tomaron dos decisiones diferentes. Por un lado, uno estaba insultando a Jesús y vemos que él blasfemó contra él. Y por otro lado, el segundo, vemos como él miró a Jesús con fe y él se acercó a Jesús y creyó en él. Pero lo interesante es que este segundo criminal no era ni un teólogo, no sabía, es más, no sabía nada de la Biblia. Él había sido malo, él había sido criminal toda su vida, pero él sabía lo suficiente para ser salvo. Y lo que quiero que por los siguientes minutos tratemos de meditar o de encontrar qué es lo que una persona necesita para ser salvo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje central del evangelio? Y hay 5 cosas que este criminal sabía. Y quiero que veamos la primera. Él sabía que se iba a enfrentar con Dios después de la muerte. Él sabía que se iba a enfrentar con Dios después de la muerte. Dice la palabra en los versículos 30, 39 y 40 lo siguiente: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera, escucha las palabras, ni siquiera tienes temor de Dios, tienes, aunque sufres la misma condena. Lo que este hombre está diciendo aquí es: ¿no te das cuenta la seriedad en la que estás? Estás a unos minutos de enfrentarte con la eternidad. ¿No te das cuenta de que en algunos minutos vas a estar frente a frente con Dios? Y yo creo que la razón por la que muchas personas no consideran a Dios como algo importante es porque están tratando de vivir sus vidas e ignorándolo. Esto me hace recordar, en un momento alguien se acercó a Selena. ¿Se acuerdan de Selena? Una gran cantante de música tejana. Y cuenta la historia que alguien en un momento tuvo la oportunidad de compartirle el evangelio y le dijeron: oye, ¿por qué no recibes a Cristo? Y la respuesta de ella fue: no, estoy todavía muy joven para buscar o para acercarme a Dios. En otro momento lo voy a hacer. Y creo que todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Y desafortunadamente mucha gente no vive su vida entendiendo esto, que Dios nos puede prestar el estar aquí simplemente 50, 60, 70, 80 años, el tiempo que Dios diga. Y tal vez el no poner a Dios en primer lugar en tu vida. Pero ¿sabes algo? Yo creo que por esto es lo que podemos observar en este criminal. Él sabía que él se iba a enfrentar con Dios después de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo en algún momento vamos a tener que rendir cuentas a Dios de la manera en la que hemos vivido nuestras vidas. Por eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, 27, lo siguiente:
Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, ¿y qué dice? Y después venga el juicio. Quiero que me escuches. Esta, hermano, amigo, es una cita en la que nosotros como hispanos no podremos llegar tarde. Quizá podemos llegar tarde a la iglesia, ¿verdad? Pero a esta cita, amigo, hermano, no podremos llegar. Es más, esta cita, el último día de tu vida, ya está escrito en el plan perfecto de Dios. Es decir, Dios ya sabe cuándo, cómo y dónde moriremos. Así es que, pero la realidad es que ni tú ni yo sabemos. Hice una investigación y encontré que del 100% de la gente que nace van a morir. ¿Es verdad? Tú puedes contar con esto. Solamente yo creo que una persona, quizá como dice la palabra, insensata, no se prepararía para algo que es inevitable. La pregunta para ti y para mí en este día es la siguiente: ¿para qué tratamos de posponer esta decisión cuando sabemos que en cualquier momento puede pasar algo? Hoy o mañana o en cualquier momento. Sería ilógico, ¿verdad? Sería irracional que una persona no se prepare para esto. Ahora, hay algo más que también, una segunda cosa que este criminal sabía. No sabía solamente que se iba a enfrentar con Dios después de la muerte, sino que él también sabía, y quiero que observes esto, en número 2, él sabía que había pecado contra Dios. Él sabía que había pecado contra Dios. Ahora, pastor, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, esto queda claro al ver lo que dice la Biblia en el versículo 41. Y dijo lo siguiente, versículo 41: en nuestro caso, el castigo es ¿qué? Es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En otras palabras, lo que este hombre está haciendo es confesar sus crímenes, confesar sus delitos. Y sabes una cosa, quiero que me escuches: si hay algo que hace falta en nuestras iglesias el día de hoy, es más gente que pueda aceptar su pecado delante de Dios. Tantas veces, hermanos, vemos que se tolera, se permiten actitudes o comportamientos dentro de la iglesia, y vemos que este ejemplo que nos está dando este criminal él no los está escondiendo, no está sacando excusas de la razón por la que lo hizo, simplemente está confesando sus pecados. Ahora, hay otra parte en la Biblia también nos dice acerca de la confesión, y lo encontramos en 1 de Juan 1:9, cuando dice lo siguiente acerca de la confesión: si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En otras palabras, Dios está diciendo: tú haz tu parte, que es la confesión, y yo hago la mía. Tú confiesas y Dios te perdona. Lamentablemente hay muchos grupos que el día de hoy hablan de confesar y hablan de decretar y de establecer y decir cosas que quieren que Dios haga por ellos, pero lo que estamos viendo aquí es alguien que entendía que había actuado mal contra Dios, estaba reconociendo. Si ya lo que necesitamos no es confesarle a Dios lo que yo quiero, sino confesarle a Dios lo malo que hemos hecho delante de Él. Y este hombre dijo: nosotros merecemos lo que está pasando por lo que hicimos. Ahora es interesante. Quizá algunos pueden debatir, pueden tratar de mencionar, pero la Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que estos hombres hicieron. Pero la verdad es que no importa lo que hicieron, porque lo único que tenemos que hacer para cometer un solo pecado, lo único que tenemos que hacer es cometer solo un pecado para ser pecadores, ¿verdad? Y esto lo dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2 versículo 10, dice lo siguiente: porque el que cumple con toda la ley, pero, léelo conmigo, pero falla en un solo punto,
ya es culpable de haberla quebrantado sola. No, hombre, pues ¿qué es eso, pastor? Estoy echándole ganas. Estoy tratando, quiero venir a la iglesia, quiero hacer a veces, pero aquí lo que está diciendo es que solamente se requiere que falles una vez. Hay gente que dirá, bueno, yo voy a ir al cielo porque mis pecados no son como los de mi compadre. No, es que usted no sabe cómo vive esta persona, pastor. No, yo soy mejor. Quiero preguntarte algo, ¿cuántas cosas tiene que robar una persona para ser un ladrón? Una. ¿Cuántas mentiras necesitas decir para ser un mentiroso? ¿Cuántos pecados necesitas cometer para ser un pecador? Solamente uno. Todo lo demás, escúchame bien, todo lo demás es irrelevante. Puedes decir, pero tú tienes más pecados que yo. Hermanos, esto no es una competencia. De lo que estamos hablando aquí es que todos estamos quebrados. No, pastor, ya me voy a ir más agüitado. Vine y nos está diciendo que estamos quebrados. Déjame te pongo un ejemplo. Supón que por un momento tú tienes una cadena. Imagínate una cadena así gruesa, que tiene muchos eslabones, y tú la cuelgas de un puente. Quiero preguntarte, ¿cuántos eslabones tienes que remover para que esa cadena se caiga o se colapse? Uno, ¿verdad que sí? Solamente uno. Mi punto es este: en el momento que tú cometiste un pecado, desde ese momento eres imperfecto. Así que yo quiero que el día de hoy puedas respirar tranquilo y decir, el día de hoy aprendí que soy imperfecto. Respira tranquilo. A veces queremos ser perfectos, ¿verdad? A veces queremos ser de esa manera, pero lo que nos está recordando el Evangelio es lo siguiente: desde el momento que tú naciste, desde el momento que tú cometiste un solo pecado, dice la Biblia que ya es parte de tu naturaleza. Pero esto es lo maravilloso: el cielo es un lugar perfecto donde vive Dios, que es perfecto, que es justo, que es maravilloso. De hecho, la Biblia dice que es 3 veces santo. Y si Dios nos dejara entrar así como estamos, ya no sería el cielo, ¿verdad? Y creo que aquí la pregunta no es cuántos pecados hemos cometido. La pregunta que más nos interesa en esta tarde ya es si hemos cometido al menos un pecado. Yo creo que tú tienes la respuesta. Y la respuesta es sí hemos cometido pecados, somos imperfectos, por lo cual era necesitábamos un Salvador que fuera perfecto. Por eso hay religiones que insisten que Cristo era un buen profeta, que Él era un buen maestro, que Él era una buena persona, que hacía buenas obras. Todo eso era resultado de su naturaleza, pero eso no era el punto central. Y quiero que escuchen lo que Pablo escribe a los romanos dice estas palabras: porque la paga del pecado, ya lo conoces, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mientras que el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que encierres este pasaje. Quiero que circule la palabra paga y la palabra regalo. La paga, eso es lo que te mereces por tus acciones, y el regalo es algo que no merecemos. Quiero darte un ejemplo. Imagínate que tú trabajas para mí. No, ya pastor, ya comenzamos mal, ¿verdad? Y tú trabajas 2 semanas y al final de las 2 semanas vengo con tu cheque así bien pachoncito, como dicen, y te digo, aquí está un regalo para ti. ¿Qué vas a decir? No, oiga, pastor, si yo trabajé por eso, ¿verdad? Si yo me lo gané, como decimos, con el sudor ¿de qué? De mi frente. Pero el problema es que mucha gente ve la salvación de esa manera. Se imaginan que la salvación es algo por lo cual tú trabajas, te esfuerzas, te esmeras. Y es difícil a veces al entender que
es solamente por la gracia de Dios. Y por eso tenemos que entender esto. Así nos ganamos la paga del pecado, que es la muerte. Dios dice, tú hiciste algo malo, alguien tiene que pagar por esto. Pero afortunadamente aquí están las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo ya pagó por eso. Y dice la palabra que el regalo de Dios es vida eterna en el cielo. No te lo mereces, ni yo tampoco, es por eso es un regalo. Por eso aquí es cuando tenemos que replantear nuestra idea que tenemos. Tal vez tú creciste en la religión tradicional o en cualquier grupo y has tratado en tus propios métodos o maneras de vivir para Dios o de buscar a ese concepto que tienes de Dios. Pero este mensaje, al acercarnos hacia el día de Pascua, tenemos que recordar que el mensaje de la cruz para el día de hoy no solamente es un mensaje de perdón, sino también es un mensaje de esperanza. Y la tercera cosa que este criminal sabía, en tercer lugar, número 3, él sabía que Jesús era algo que más que un simple hombre. Más que un simple hombre, o más que un buen profeta, que un buen maestro. Y eso es algo que tú también debes saber. Y quiero que observes lo que dice el versículo 41. Dice la palabra del Señor lo siguiente: hablando de Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Yo quiero preguntarte, ¿tú conoces a alguien que no haya hecho nada malo? Muchas veces he hablado con tantas parejas que llegan al matrimonio con la expectativa de que la otra persona les va a dar lo que necesitan. Y muchas veces la sorpresa es cuando se dan cuenta que la otra persona, ya sea el esposo o la esposa, son imperfectos como ellos. Y vemos que este hombre en la cruz estaba diciendo algo acerca de Jesús. Y él dijo, este hombre es diferente a nosotros. En el universo solamente hay uno que ha sido perfecto, y ese es el Señor Jesucristo. Y es por eso que Jesús es el único que puede salvarte, la única persona perfecta, dándote una entrada a un lugar perfecto. Por eso Pablo, él escribía a los Corintios y él dice esas palabras en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno. ¿De quién está hablando? De Jesús. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermano, si hay algo que quiero que te lleves el día de hoy, quizá has escuchado muy lejos la doctrina de la justificación, pero en esencia lo que está diciendo es, cuando tú te acercas a Jesús, la justicia de Dios te rodea, te cubre. Tú recibes la justicia de Dios. En otras palabras, eres declarado bueno, justo delante de Dios. En un momento Dios dijo, voy a quitar toda esa basura que se llama pecado de la vida de esta persona que se llama Oliver. Todo su orgullo, todo el enojo, todos los malos pensamientos, todas las malas acciones, todas las malas palabras que ha dicho, y las voy a poner en mi hijo Jesús. Y mi hijo va a morir en la cruz para que yo pague el castigo que Oliver se merecía. Además voy a tomar la perfección de mi hijo Jesús y la voy a poner como una cobertura sobre la vida de Oliver. A esto, hermano, a esto se le llama gracia. Y es lo único que te puede dejar entrar al cielo, aceptando el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Si en realidad hubiera otra manera de ser justificados o salvados, entonces quiero que sepas, la muerte de Cristo, todo lo que Él atravesó, hubiera sido en vano.
Pero él sabía, hermano, amigo, que tú y yo necesitábamos un Salvador. Ahora, había una cuarta cosa que este criminal sabía. Él sabía, en número 4, en cuarto lugar, que Jesús podría salvarlo si se lo pedía. Él sabía que Jesús podía salvarlo si se lo pedía. Y yo creo que es lo que Jesús está esperando el día de hoy, que cada uno de nosotros seamos honestos, seamos sinceros delante de Dios y podamos pedirle a Él en fe. Escucha lo que dice el versículo 42, dice la palabra: luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué dijo eso el criminal? ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Jesús podía salvarlo, que él tenía el poder para salvarlo si se lo pedía. Él sabía que solamente la gracia de Dios lo podría salvar. Él sabía que no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Era imposible para él bajarse de la cruz y tratar de reparar en ese momento su situación. Él no podía bajar de la cruz e ir a hacer obras de caridad con la gente desamparada. Él estaba colgado en la cruz donde ni siquiera podía mover sus brazos. Él estaba en una muerte, ante una muerte inminente. Vemos que la sociedad lo rechazaba y en ese momento él dice: no hay manera en la que pueda reparar el daño de todas las cosas malas que él hizo, que he hecho, perdón. Él desperdició su vida haciendo cosas malas. Su vida fue un desperdicio. Estaba colgado sin ninguna esperanza, estaba completamente fuera de su control. Pero lo interesante es que él no va con Jesús y le dice: Jesús, conozco a personas que son más malas que yo. O Jesús, es que tú debes entender que yo tuve una niñez muy dura. O que mis papás fueron muy malos conmigo. No, lo único que él dijo fue: Jesús, acuérdate de mí. Me llama la atención que el día de hoy hay cristianos que piensan que tienen que decir ciertas palabras para ser salvos, o seguir una fórmula, o hacer una oración perfecta para poder ser salvo. Pero la realidad de las cosas, hermano, amigo, es que no necesitas usar palabras teológicas, para que te cuente como una oración de salvación. Lo único que esta persona, si tú quieres, usando términos humanos el día de hoy, esta persona que quizá ignoraba mucho de la Biblia o de Dios, lo único que él dijo fue: Jesús, acuérdate de mí. Yo creo que el día de hoy, si criminal estuviera en un seminario teológico, cualquiera de los que ustedes puedan pensar, y dijera eso, cualquiera diría: no, eso no es suficiente. Teológicamente eso no es suficiente. Algunos debatirían si fue válida esta oración, pero al leer la palabra de Dios, y vamos a ver, para Jesús fue suficiente. No son las palabras, hermano, las que importan, sino la dirección de tu corazón. Él no usó palabras como confieso, declaro, creo, decreto. Él simplemente dijo: Jesús, acuérdate de mí. Y si Jesús dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, realmente no importa lo que opinen los teólogos, no importa lo que piensen otros, para mi Dios fue suficiente. Y el ser un seguidor de Jesús es darle a Jesús tanto como entiendas acerca de ti mismo en el momento, en la situación en la que te encuentres, y Dios te permitirá, te irá revelando, mostrando más a través de la palabra. Yo creo, mi punto es este: tenemos que dejar de complicar el evangelio, hermanos. Alguien decía, me acuerdo, acerca de cierta iglesia allá en el norte de México, decían: no, hombre, si en esta iglesia te piden más requisitos para ser miembro que las que Dios pide para entrar al cielo. Y muchas veces, hermanos, seamos honestos, a veces podemos actuar de la misma manera. Queremos encargarnos de poner tantas reglas a la que la gente, antes de venir a Cristo, cuando Dios dice solamente tienes que pedirlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Acuérdate de mí, Señor.
es solamente por la gracia de Dios. Por eso Pablo, con esa autoridad que lo caracterizaba, él dijo estas palabras: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Otras traducciones dicen: para que nadie ¿qué? Se gloríe. Vemos que esta persona ni siquiera pudo bajarse de la cruz para bautizarse. Hay gente que dice: no, es que no lo bautizaron. Y muchos tratan de debatir acerca de esto, pero hay gente que el día de hoy enseñan que tienes que ser bautizado para ir al cielo. Hermano, no es verdad. De hecho, yo lo he enseñado tantas veces. El bautismo simplemente es una evidencia pública de que tú has creído en Cristo. Pero ¿habría algún argumento para decir que él no fue salvo? Por supuesto que no. Por ejemplo, este anillo que yo estoy usando aquí, que ya este verano lo he usado por casi 21 años, ¿qué significa? Significa que yo estoy casado con mi esposa, ¿verdad? Ahora, este anillo no me hace estar casado. Este anillo simplemente simboliza que un día, delante de testigos y delante de Dios, yo prometí al Señor amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Bueno, hermanos, si quieres entender el punto, ese es el simbolismo del bautismo. Por eso es tan importante, pero quiero aclarar este punto desde ahora. El agua no te salva. De hecho, hay gente que dice que el agua puede ser el agua bendita. No es cierto, es agua. Y si tú le haces una prueba de esas para ver la pureza, vas a encontrar bacterias. Agua es agua. Es la gracia de Dios la que te salva, hermano. Aquí la pregunta es: ¿qué es lo que este criminal en la historia está creyendo? Es interesante lo que este hombre le está pidiendo. Atención, él sabía quién era Jesús. Él le pudo haber dicho: Jesús, sálvame y dame una mansión bien grandota allá en la playa. Dame esto, dame lo otro, mira, concédeme este milagro. No. Él sabía que él merecía el castigo, ¿verdad? Él sabía quién era Jesús. Él sabía lo único que él le dijo en ese momento de su vida fue lo siguiente: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque él sabía que su más grande necesidad era que Cristo los salvara de sus pecados. Ahora quiero invitar al grupo de alabanza que pase en este momento vamos a terminar con un tiempo de oración. Pero yo quiero tratar de responder bien rápido esta pregunta: ¿qué es lo que te hace tener la seguridad? ¿Qué es lo que te hace tener la seguridad de la salvación? Es decir, ¿cómo puedes saber que eres salvo? Algunos el día de hoy debaten si se pierde o no la salvación y se la pasan debatiendo y peleando. Algunos tienen argumentos. Aquí la pregunta que nos interesa es: ¿cómo puedes saber que eres salvo? ¿Cómo puedes saber si vas a ir al cielo cuando mueras? ¿Cómo puedes estar seguro que tu salvación o de tu salvación sin tener duda en tu mente? Algo que he observado es que muchas veces a veces pensamos que la salvación está ligada a nuestras emociones, y ahora el día de hoy la ciencia ha revelado más y más que ha hecho conciencia de las enfermedades mentales, y lo que han encontrado es que cada vez más y más gente está mostrando algún tipo de trastorno emocional o mental. Seamos honestos, tus sentimientos son muy variables, amén. Creo que nadie me escuchó. Tus sentimientos son muy variables. A veces estás contento, a veces no, a veces, y todos somos objetos de estos. A veces te sientes cristiano y a veces no.
¿dónde está la esperanza, pastor? Porque ya nos tiraste pedradas por todos lados. Ok, ¿cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza está en esto, en la promesa de la palabra de Dios. No es lo que yo te digo, hermano, sino está en la promesa de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Si el Señor lo dice, yo lo creo. Él siempre, hermano, cumple lo que promete. Y mi Dios no es un mentiroso. Y Cristo dijo estas palabras, y esa es la promesa: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hay algunos que han tratado de poner una coma por ahí, que de manera que diga te aseguro hoy que estarás, tratando de argumentar para lo que llaman el adormecimiento del alma, o como le llamen. No, hermano, no te equivoques. Cristo está hablando y el griego lo está asegurando. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu seguridad está basada en la palabra de Dios, porque Él te lo dice. Lo único, hermano, que tienes que hacer el día de hoy es creer, es confiar, y Él te va a llevar con Él al cielo. Y aquí puedo ver 4 cosas bien rápidamente, 4 características en este pasaje. Primero dice te aseguro que hoy. Quiere decir que la salvación es inmediata, hermano. Aún no vas al cielo, pero tú tienes que vivir el día de hoy como si ya estuvieras. De hecho, la palabra dice sentado a la diestra del Padre. En el momento que le pides a Jesús, en ese momento eres salvo. Mucha gente, como mencioné, cree que los creyentes mueren y se quedan dormiditos ahí, dormiditos, y luego cuando Cristo venga los va a despertar. Pero no, hermano. Jesús dijo hoy. Por eso, cada vez que tengo la bendición de predicar en un funeral, tengo que recordar que nuestra palabra de esperanza es esta: que en el momento que uno hace esta declaración de fe, en el momento que uno muere en el Señor, uno va directamente a la presencia de Dios. Por eso, aun cuando estamos sufriendo la pérdida de alguien cercano a nosotros, esa es la esperanza a la cual nos aferramos. La salvación es inmediata. También Jesús dijo estarás. Quiere decir que la salvación es segura. No dijo posiblemente, o espero, o déjame pensarlo, o déjame ver cómo funciona. No, digo tú estarás. Y cuando mi Jesús lo dice, Él lo cumple. También dice conmigo. Y esto quiere decir que la salvación es una relación, no es una religión como algunos piensan, o reglamentos o rituales. La salvación es una relación y comienza en el momento que tú crees en Cristo. Por eso enseñamos tantas veces que Él quiere ser tu mejor amigo. Mientras más lo conoces, mejor puedes distinguir lo que Él quiere para ti. Y dice este pasaje, en el paraíso. Esto quiere decir que la salvación es para siempre, estar para siempre con el Señor, hermano. Hay gente que tiene la idea de que la salvación es estar con un pañal grandote, sentado tocando el arpa en una nube. Hermano, no, esa no es la salvación. La salvación es vivir para siempre sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo puedes ser salvo? Es lo que Pablo dice. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché. Y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación, hermano. Yo quiero predicar, no quiero hacerlo como dicen algunos, como que estoy predicándole al coro, ¿verdad? A un grupo donde todos son creyentes, donde esto no es relevante. Yo estoy predicando con la seguridad de que hay alguien en este día que necesitaba escuchar este mensaje. Con la seguridad de que hoy es el día de salvación. Y dice la palabra del Señor, porque todo
el que invoque el nombre del Señor será salvo. Quiero preguntarte, ¿acaso Dios puede mentir? No, Dios no puede mentir porque Él solamente habla la verdad. Y este pasaje dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que en ese momento examines tu corazón y puedas ver a Jesús sobre esa cruz, haciendo esta palabra de seguridad, diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mi pregunta para ti al terminar es esta: ¿estás listo? ¿Dónde te encuentras tú en tu vida espiritual? Sí, pastor, bueno, yo he ido a la iglesia toda mi vida, he crecido, he hecho tantas cosas buenas. No, la pregunta no es esta. Es sorprendente como quizá hay mucha gente que puede decir todas las fórmulas correctas y ni siquiera ser salvos. Todo lo que se requiere es decir: Jesús, acuérdate de mí. Sin importar qué tantas cosas malas hayas hecho y cuántas veces hayas fallado. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagamos una oración juntos. Señor, sé que cuando muera tendré que rendir cuentas de la manera que he vivido mi vida. Sé que te he ignorado en muchas ocasiones en mi vida. He adorado otras cosas más que a ti. He pecado contra ti. He vivido bajo mi plan y no bajo el tuyo. Por eso, Padre, quiero que eso cambie el día de hoy. Quiero cambiar la dirección de mi vida. Quiero vivir para ti. Dios, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús, quien murió en una cruz para que yo no tuviera que pagar el castigo. Yo sé que no merezco tu perdón y solamente tu gracia me puede salvar. Jesús, gracias por haberme amado tanto que cargaste mis culpas, y reconozco en este día que tú eres Dios. Y así como el ladrón en la cruz, te pido con humildad que me salves. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No quiero que me salves solamente de la separación eterna, sino que me salves de mis pecados. Jesús, confío en ti y creo que vas a cumplir tus promesas. Y te pido que me salves instantánea, segura, completa y eternamente. Quiero decirte algo: si tú hiciste esta oración, yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Yo puedo decirte con toda la confianza que esta palabra de seguridad es para ti. Yo quiero invitarte a que vamos a entonar un canto, vamos antes de terminar. Y si tú necesitas oración, o si tú estás listo para tomar cualquier decisión, háganoslo saber, queremos orar por ti. Recuerda lo que acabamos de aprender el día de hoy. Este es el día de salvación. Amén. Vamos a entonar. Construir mi vida en tu amor, ahí estoy seguro
Nuevamente, Padre, gracias por tu palabra, la cual sabemos que no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Y quiero rogarte que tu Espíritu Santo pueda llevarnos a toda verdad, y que al salir de este lugar podamos llevar esta palabra de seguridad en nuestros corazones. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkinsonme.org y los veremos a la próxima.